El problema no es tanto la necesidad que perciben las pacientes o las usuarias de la sanidad pública, cuanto qué es importante y qué no es importante para cada mujer. El asunto viene de muy antiguo, de muy antiguo. Yo estoy en condiciones de afirmar, si no recuerdo mal, que desde hace más de 12 o 15 años las revisiones ginecológicas en pacientes asintomáticas han sido eliminadas o nunca formaron parte del catálogo de prestaciones de la sanidad pública. Y esto es muy antiguo, ¿eh? Esto es, no crees que es una pelea de 10 días. En realidad el asunto viene, fíjate, de Grecia, podríamos decir. Viene de Grecia o de Estados Unidos. Porque históricamente, si nos remontamos al inicio de la historia, realmente la necesidad de los chequeos comienza cuando un médico griego, anatomopatólogo, esos que se dedican a mirar al microscopio, emigra a Estados Unidos. Estoy hablando de un médico que nace en el final del 19, por remontarnos a la historia. Es una historia, la suya es una historia realmente muy bonita. Se llamaba Georgios Papanikolaou, y ahora a todo el mundo le suena su apellido, pero en aquella época no le suena a nadie. Es un tipo que nace, si no recuerdo mal, en 1883, no estoy seguro, es 1883 o 1885. El asunto es que empezó medicina un poco estimulado por su padre, porque él quería dedicarse a otras cosas, dedicarse a las artes y a la literatura, pero cuando se fue a matricular en la universidad, su padre le dijo: hombre, tú vas a hacer carrera como médico, matricúlate en medicina. Se matriculó, tal, bueno, la vida le llevó a diferentes sitios, entró en el ejército y cuando ya tenía 2 años después de terminada la carrera, le dieron la plaza de aspirante a cirujano. No estaba cómodo, no estaba a gusto, y entonces se cogió el petate con su mujer, recién casados, y se fue a Estados Unidos. No sabía inglés ni conocía a nadie en Estados Unidos, o sea que aquella sí que era una apuesta de futuro, a ver qué pasa, ¿no? El asunto es que estuvieron trabajando incluso en una tienda. Ella zurcía botones y cosía, y él vendía alfombras. Y poco a poco empezó a relacionarse con unos y otros clientes y tal y cual, y entonces él empezó a contar que era médico, y por unos y otros le dieron un empleo, poco más o menos que de quinta categoría, como limpiador de un laboratorio. Y en el laboratorio el hombre empezó a contar cosas y tal y cual, le empezaron a dar un poco de chance, y poco a poco fue cada vez progresando más, hasta que llegó un momento en que se pasó a un laboratorio de investigación animal. Y ahí era ayudante del ayudante del ayudante del ayudante, pues porque empezó muy abajo. El asunto es que en aquel momento había una línea de investigación que no tenía nada que ver con las mujeres, ¿eh? No tenía nada que ver con las mujeres, ni siquiera con los humanos. Estaban tratando de investigar cuáles eran los efectos de los vapores de alcohol sobre el daño que sufrían conejillos de indias, concretamente conejillos de indias hembras. Y claro, para comprobarlo, una de las cosas que hacían era sacrificar a las ratonas, a las conejillas de indias, en la fase de la ovulación. Pero como no tenían ni idea de cuándo ovulaban las conejillas, pues lógicamente erraban mucho. Y entonces este hombre, que era un tipo muy buen observador, empezó a darse cuenta que las conejillas tenían algunas secreciones que variaban a lo largo del tiempo, y aquello le llamó mucho la atención. Consiguió un espéculo nasal, un espéculo muy pequeñito. Un espéculo no es otra cosa que una especie de embudo que tiene las palas que se pueden abrir y que ahora lo utilizamos comúnmente los ginecólogos en todo el mundo con las mujeres, pero que en aquella época ni lo utilizaban los ginecólogos ni servía para aquello. De tal manera que empezó a investigar aquellas secreciones y las miraba al microscopio, y poco a poco se fue dando cuenta que había diferentes tipos de secreción que estaban en relación con diferentes épocas del estro, de lo que en aquella época se llamaba como el ciclo de las conejillos de indias. Poco a poco fue progresando hasta tratar de verificar si estos cambios se daban en las mujeres, y empezó por investigar en la suya. Le tomaba secreciones a su mujer de la vagina, lo que él llamaba una exfoliación, que era tratar de recoger las células que se habían caído de la propia vagina, y después investigó en mujeres embarazadas, en mujeres mayores, en chicas más jóvenes, y poquito a poco fue haciendo un cuerpo de doctrina hasta que publicó un artículo que llamó la atención sobre los cambios morfológicos que sufrían las mujeres en relación con los diferentes cambios hormonales. Estamos hablando de una época de la medicina en que escasamente hacía 15 años se habían descubierto las hormonas sexuales femeninas. O sea que no creas tú que la cosa estaba muy avanzada. Bueno, pues desde ahí hay un salto cualitativo terrible, porque él empieza a decir que
se pueden verificar algunos de esos cambios pueden identificar algunas enfermedades. Entre tanto, uno de los bueyes apis de la medicina de aquel entonces era un tal Ewing, que era un americano de pro y miraba a este griego que viene aquí, que sabrá él, y publicó un libro de cáncer ginecológico diciendo que esa prueba no servía para distinguir el cáncer de endometrio, el cáncer de la matriz, del cáncer del cuello de la matriz. Y Papa Nicolau dijo, pues sí, efectivamente, es que no sirve para eso, no está diseñada la prueba, yo no la he diseñado para eso, sino para la identificación de las diferentes fases del ciclo. Aquello entonces hizo un retroceso de la prueba porque cayó en desuso, hasta que finalmente la trató de poner en marcha y después de muchos avatares fue reconocido en un viaje a Europa, hizo una conferencia en Bruselas, le recibió la familia real griega, le ofreció el puesto de presidente de la Academia de Zoología, pero él decía, no, yo quiero seguir investigando en Estados Unidos, total, que a la vuelta en Estados Unidos le ofrecieron el puesto de jefe de la División de Oncología en Miami, y entonces no dudó ni un minuto, se aferró a ese puesto y ahí tenía un montón de pasta para hacer investigación, porque al final casi siempre, casi todo es cuestión de dinero. Empezó a investigar y hoy, a día de hoy, conocemos la citología que se teñía por el método de Papa Nicolau. Bueno, pues desde entonces para aquí viene la idea que tienen las mujeres de hacerse una revisión, porque este hombre demostró con esa prueba que se podían detectar lesiones precancerosas con muchos años de anticipación. Estamos hablando de los años 40, fíjate, estamos hablando de los años 40, cuando nadie en medicina soñaba con revisar a ningún paciente sano, porque los médicos solo se ocupaban de los enfermos. ¿Cuándo es conveniente comenzar con esas revisiones, doctor? Porque no claro, demasiado pronto y luego hablaremos tarde. Y demasiado tarde, que con ciertas edades también hay que hacer esas revisiones. Fíjate, voy a empezar por el final. Fíjate, se acaba de publicar un artículo hace escasamente 2 o 3 días que demuestra que el 10%, atentos, el 10% de las lesiones precancerosas del cuello se dan en mujeres posmenopáusicas. O sea, que aquello de que usted ya es muy mayor, ya ¿para importa, qué? ¿No? Ya a no partir se haga de más 65, y tal. 70 años no hay que ir para nada. Bueno. El 10% de las lesiones precancerosas del cuello de la matriz, lo acaba de publicar una revista americana indexada, o sea que no es una opinión, estos son datos concretos. Al margen de que algún imbécil que no entiende inglés o que no sepa inglés no lea frecuentemente, que también puede pasar. Pero, para no mentir, el 9,9% de las lesiones precancerosas se dan en mujeres posmenopáusicas. ¿Qué quiere esto decir? Que yo creo que hacer una citología de vez en cuando no está de más. Las cosas han variado, desde 1950 para aquí han variado, sobre todo porque gracias primero a la citología y al empeño de mucha gente, hoy sabemos que el cáncer de cuello es una enfermedad infecciosa. Infecciosa. Y si es una enfermedad infecciosa quiere decir que depende de una infección, y de una infección producida por un virus de transmisión sexual exclusiva. O sea, solo se puede transmitir mediante las relaciones sexuales, pero atentos, porque otro estudio clínico demostró que hasta el 47% de las personas vírgenes de una determinada cohorte, que fueron seguidos durante unos cuantos años, se terminaron contagiando del virus del papiloma. Oiga, ¿pero no me ha dicho que es por las relaciones sexuales? Sí. ¿Y no me ha dicho que sean vírgenes? Sí. Pero los vírgenes pueden tener relaciones sexuales sin coito, por caricias, por besos, por sexo oral, ella a mí, yo a ella, yo a mi novio, su novia a su novia, diferentes combinaciones, lo que ustedes quieran. Pero el hecho de solo tener relaciones con una persona no garantiza que alguna de esas dos personas no haya tenido relaciones sexuales previas con otras. Con lo cual, el asunto es que el virus del papiloma hoy es la infección de transmisión sexual más prevalente del mundo, la más frecuente. Y cuando tú me decías cada cuánto tiempo, pues mira, es distinto. Es distinto si consideramos población no vacunada contra el virus o población vacunada. En la población vacunada, las chicas que ahora tienen 18 o 20 años han sido todas vacunadas, porque la vacuna lleva unos 7 u 8 años, digamos, en el comercio. Entonces las chicas jóvenes han sido todas vacunadas. En esas chicas lo que recomendamos es hacer un test del virus del papiloma a los 25 años. Y si es negativo, repetirlo a los 30. ¿Qué sucede? Porque a pesar de la vacuna, ¿se puede contagiar una persona? Sí, sí. Lo que pasa es que si la vacuna ha sido puesta a los 11 años, es altamente improbable que suceda ese contagio.
no diré imposible, pero altamente improbable. Quiero decir, ¿se puede tener sarampión sin habiéndote vacunado? Hombre, se puede, posible es, pero realmente yo conozco muy pocos pediatras que conozcan a muchos niños que se hayan contagiado de sarampión habiéndose vacunado toda la población. Por eso es tan importante vacunar y es tan importante no hacer caso a los ignorantes, atrevidos, que suponen la cohorte de los antivacunas. Gente profundamente peligrosa porque nos pueden traer muchos daños. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que si decíamos que para la población vacunada era un tipo de chequeo, para la población no vacunada es otra. Y de hecho, para la población no vacunada seguimos haciendo citología. En realidad, para el cáncer del cuello hay 3 situaciones completamente distintas. De una parte está aquella persona que ha contactado con el virus. No hay ningún problema. Y no hay ningún problema porque la inmensa mayoría de las personas lavan el virus, dicen los epidemiólogos. Quiere decir, lo barren de la superficie de sus epitelios y no causa ningún problema. En otras oportunidades ese virus consigue penetrar en el epitelio, en la cubierta de donde sea, de la vagina, del cuello normalmente, consigue penetrar hasta las células basales e infecta ese epitelio. Esa es la persona que está infectada y que además puede transmitir el virus. No tiene ninguna sintomatología, no nota nada, ni picor, ni dolor, ni quemazón, ni flujo, nada de nada, pero está infectado. Hay una tercera situación en la que el sistema inmune de esa persona que está infectada no funciona del todo bien, el virus ha vencido al sistema inmune, porque es un virus muy poderoso, porque pertenece a una cepa muy agresiva, y esas células se empiezan a dañar. Ahí aparece la lesión. Y esas lesiones normalmente son precancerosas. Anticipan 6, 8 o 10 años el cáncer. O sea que desde que el sujeto ha contactado con el virus hasta que desarrolla un cáncer pueden pasar 12 años tranquilamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucho más que tiempo de sobra para atajar la situación. Sí, pero claro, con esas revisiones y mirando, porque, como está comentando, doctor, es un virus silencioso. Sin duda. Si cierta población manifiesta, pero es la minoría, se puede estar infectado sin tener ni idea. Saberlo, exacto. Y pueden pasar tranquilamente esos 10 años. Si bueno, uno no le pasa nada, no va a esas revisiones, exacto, sea hombre o mujer, y es cuando empieza ya el problema, es decir, claro, la palabra que todos tememos, que es cáncer. Cuando 10 años antes sigamos esas revisiones, se puede atajar sin con duda. la vacuna, Fíjate, con medicamentos y demás. En este momento podemos decir que cáncer de cuello, nada más, hay muchos otros que produce el virus del papiloma, el cáncer de laringe, el cáncer de pene, el cáncer de ano, o sea que podríamos seguir y saldrían 15 o 20 cánceres distintos. Pero para el cáncer de cuello las cifras son abominables. Hay cada año en España 2.200 cánceres nuevos. Y 750 o 760 mujeres mueren cada año como consecuencia de esta neoplasia, de este cáncer. Yo podría decir, los 2.200 y las 760 muertas son todos evitables. Todos, 100%. Australia es un país que nos precede larga mano en medidas de salud pública. Tomó la decisión hace unos cuantos años de vacunar a toda la población por debajo de los 26 años. Con cargo al erario público, pagando entre todos, quiero decir. Los pacientes no tenían que pagar nada, no, ya lo habían pagado en impuestos. Bueno, pues en 4 años han desaparecido las verrugas genitales, han desaparecido las lesiones precancerosas y prácticamente no hay cáncer de cuello en Australia. Con lo cual, en todos los congresos de patología cervical, de virus del papiloma, de vacunas, todos miramos a Australia como las vacas al tren, o sea, diciendo, joder, coño, ¿por qué las autoridades australianas no vendrán a contárselo a los italianos? Eso es, porque es cuestión de dinero. No es ni por investigadores, nada, que aquí tenemos a los mejores, nada, ni cuestión de población que sea más rubios, más altos, con ojos. No, porque aquí también somos maravillosos, sino es cuestión de dinero. Tomar la decisión. De invertir bien nuestros impuestos que ya pagamos. Claro, esa es una vacuna que en este momento está financiada por los impuestos de todos, como tú dices, en las chicas de 11 años. Ya, pero nos quedan los chicos. Nos quedan los chicos de 11 años y la población mayor. De tal manera que las personas que van a vacunarse, en realidad tienen que pagarla, las que no pertenecen a ese grupo de niñas, de chicas de 11 años. Yo siempre les digo a los médicos en los congresos y tal, cuando estamos en el coloquio, mira, solo hay que hacer 2 preguntas, solo 2, para vacunarse contra el virus del papiloma. Primera, ¿va a tener usted relaciones sexuales a partir de mañana? La respuesta es disyuntiva, solo se puede decir sí o no. Si es que no, pues no se vacune usted, pues si no va a tener nunca relaciones sexuales. Pero si ha respondido que sí,
responda a la segunda pregunta. ¿Tiene usted dinero para pagarse la vacuna? Y si es que sí, vacúnese. Claro, en el medio, no le hizo la receta, bueno, pues no, es que le dijo que pensara. Mire, estas son habas contadas. El paciente es soberano, el médico informa, el paciente se lo piensa y el paciente decide vacunarse. Punto. No hay nada más. En el medio, todo lo demás es ruido. Ruido de personas malintencionadas que lo que hacen es embrutecer la relación. Pero en realidad las cosas están muy claras. Respecto de las revisiones, insisto, son cosas distintas las revisiones en pacientes vacunadas que en pacientes no vacunadas. El planteamiento tiene que ser distinto. Depende también del historial de la mujer, ¿no? Que antes, claro. Depende ya de una persona que, bueno, pues esté vacunada o no, pero bueno, también tiene que ver el historial de la mujer, historial familiar, historial clínico. Para el cáncer de cuello, no. Para el cáncer de cuello no, porque independientemente de que hayan muerto tus padres, o tu hermana la mayor, o tu prima, tal, da igual, porque el cáncer de cuello es un problema infeccioso. Pero para otros tipos de cánceres, claro que influye, ¿no? Por ejemplo, si en mi familia hay una tendencia a que todos se mueren, imaginemos, yo qué sé, de cáncer de estómago. Bueno, y yo tengo además de vez en cuando episodios de ardor de estómago. Oye, pues igual merece la pena que te echemos un vistazo a tu estómago porque tu padre, tu hermano el mayor, tu abuelo, tu madre, todos murieron de cáncer de estómago. Hombre, parece que eso huele, ¿no? De tal manera que las personas que no tienen ningún síntoma, en principio, no habría que hacerles otras revisiones que de aquellas cosas que están relacionadas con lo que la historia les precede. Entonces, a mí se me ocurre que el problema no es tanto la revisión cuanto quien la paga. Claro. ¿Cuál es el asunto? Que cuando te dicen a ti, no, ¿por qué vienes y tal y cual? Es que lo que se pretende quizás no sea sobrecargar las listas de espera de los médicos, y depende de qué es lo que consideremos como asistencia sanitaria o qué es lo que pretendamos conseguir con las medidas de salud pública. Entonces, ¿las vacunas son importantes? Joder, yo creo que es lo más importante del mundo en este momento, ¿no? Yo suelo contar como anecdotario que, excepto la canalización de las aguas fecales, la acción humana que más vidas ha salvado en toda la historia de la humanidad es la vacuna. De tal manera que ponerle trabas o pegas o dificultades a la vacunación, no hizo usted el papel con el que el paciente, pero oiga, la persona ha dicho que quiere vacunarse. Yo he puesto que se vacune, pues punto pelota, pues vacúnele. No, es que el procedimiento dice que la norma HJ26, mire usted, no pierda el objetivo final, que es ayudar a la persona que está solicitando la asistencia. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido y no sirve para nada. No, mire, es que no ha rellenado el impreso, le falta la póliza, no vino en el día adecuado, es que hoy es miércoles, no, tiene que ser de 8 a 1. Oiga, vaya usted a la porra. Claro, porque al final, vaya usted a la porra. Esta persona quiere vacunarse, pues vacúnele. Habilite usted los mecanismos necesarios para conseguir que la vacuna llegue a serle puesta, ¿no? Comentábamos antes de otros cánceres, fíjate. De cada 100 cánceres de laringe, del órgano fonador, de donde nos sale la voz, de cada 100, 35 son por virus del papiloma, 65 son por tabaco. ¿Qué quiere esto decir? Que en teoría son todos evitables. Bastaría con vacunar a la población contra el virus del papiloma y evitar que fumaran. Pero es que en este país muchas veces se persigue a aquel individuo que da la información contra el tabaco, porque está agrediendo a la libertad individual de la persona. Oiga, es usted un majadero. O sea, es usted un majadero. O sea, decirle a un paciente, a una persona que fuma, que es muy malo fumar, no significa agredir su voluntad de fumar, ni agredir su libertad. Claro que al salir de la consulta puede hacer de su capa un sayo, pero hay que contarle la pena mora, porque igual no relaciona el tabaco, por ejemplo, con el cáncer de cuello. Ejemplo muy concreto, las fumadoras tienen un 250% de incremento respecto de las no fumadoras de tener cáncer de cuello, y eso no se le dice a las mujeres, eso no se le cuenta. Yo creo que cualquier argumento que sirva para que una persona que fume se replantee dejarlo, yo creo que es un buen argumento. Doctor, seguiremos hablando.